Bienvenidos, esta es la clase 7 de biología. Este, mm, Como siempre, vamos a continuar con lo de la clase anterior que era la célula, ¿no? Estamos viendo el tema de la célula, hoy continuamos con la célula para concluir y retomar otros temas. Estructura y función celular. A continuación, describiremos cada una de las estructuras de una célula eucariota en el siguiente orden: membrana plásmica, núcleo y citoplasma. Bueno, este es nada más como un intro sobre los organelos, o sea, porque los vamos a detallar cada uno de estos. Bueno, la membrana plasmática. La membrana nuclear es una cubierta que envuelve y delimita la célula y separándola del medio externo. La membrana plasmática es muy delgada, mide alrededor de 7 a 10 nanómetros de grosor, por lo que el microscopio óptico no la detecta. Solo puede ser observada con el microscopio electrónico. Es de observar también de que la membrana plasmática no es la misma que la pared celular. La membrana plasmática es la que envuelve toda la célula, pero fuera de esta hay una pared celular. El núcleo. El núcleo es el centro de control de la célula eucariota, ya que dentro de él está el material genético o ADN. Esta molécula posee la información necesaria para construir la célula y dirigir las incontables reacciones químicas necesarias para la vida y la reproducción. Los procesos, las células unicelulares. El núcleo por lo general se localiza cerca del centro, pero se pueden encontrar en cualquier parte de la célula. Su forma puede ser esférica u ovalada. El núcleo está constituido de 4 partes: la envoltura nuclear, el nucleoplasma, y el núcleo y la cromatina. Ahora, entrando a los organelos más específicos, podemos vamos a encontrar que son distintos. El material dentro de una membrana plásmica se divide en el núcleo y el citoplasma. El citoplasma, a su vez, constituido por el por el citosol, y los organelos restantes. Estos organelos que se encuentran inmersos en el citosol serán descritos a continuación. El citoplasma es una sustancia viscosa. Si quieren hacer una comparativa, el citoplasma vendría siendo como nuestra sangre en un cuerpo humano, ¿no? Y dentro del cuerpo están los organelos. El primer organelo que vamos a ver es el retículo endoplasmático. Es un conjunto de sacos aplanados o tubos y canales membranosos interconectados en el citoplasma. El retículo endoplasmático forma una red que se extiende desde la membrana nuclear hasta la membrana celular. Existen dos tipos de retículo endoplasmático: el rugoso y el liso. El retículo endoplasmático rugoso participa principalmente en la síntesis de proteínas debido a su asociación con los ribosomas. El retículo endoplasmático liso está más bien relacionado con la síntesis y transporte de los lípidos, grasas, fosfolípidos y esteroides, o en la detoxificación de una variedad de venenos. Los ribosomas.
Los ribosomas son organelos no membranosos que están constituidos por subunidades, una grande y otra pequeña. Cada una de las células está compuesta por ARN ribosomal y una gran cantidad de proteínas. Su función es muy importante, ya que en ellos se lleva a cabo la síntesis de proteínas. El aparato de Golgi. El aparato de Golgi es un conjunto de sacos aplanados membranosos que se originan a partir del retículo endoplasmático o endoplásmico. Alrededor del aparato de Golgi hay pequeñas vesículas de 50 nanómetros o más de diámetro. Resumiendo, sus funciones son almacenar, modificar y empacar las sustancias de secreción. Los lisosomas. Los lisosomas son vesículas que contienen enzimas digestivas que pueden fragmentar por hidrólisis las proteínas, grasas, carbohidratos en sustancias que los constituyen. Una de sus funciones de los lisosomas es digerir los alimentos y otros materiales que entran en la célula por endocitos. Recordemos que lo que le estoy hablando ahorita sobre las células son generalizados, porque cada célula se especializa en metabolizar un tipo de proteínas o específicas o de moléculas específicas. Las vacuolas son cuerpos parecidos a las burbujas, rodeados de una membrana cuyo contenido dependerá de la célula donde se encuentre. Las células vegetales maduras tienen una vacuola central que puede llegar a ocupar hasta 3/4 partes o más del volumen de la célula. La función de la vacuola es almacenar diversas sustancias de reserva tales como el almidón, proteínas, grasas y pigmentos. La vacuola al hincharse ejerce presión contra la pared celular, proporcionando así a la célula un alto grado de firmeza o de turgencia, lo cual permite que las hojas y las flores y los tallos tiernos de las plantas se mantengan firmes y no marchitos. La mitocondria. A las mitocondrias se les conoce como las centrales de energía, de las cuales, debido a que en ellas se lleva a cabo un proceso muy importante llamado respiración. En él se obtiene la energía que la célula requiere para realizar sus actividades, como por ejemplo la síntesis de sustancias, transporte activo, la división celular, el movimiento de cilios y flagelos y la contracción muscular. Una célula para que metabolice el oxígeno o lleve a cabo la respiración, utiliza otras sustancias específicas. Por ejemplo, en el caso de los organismos pluricelulares como nosotros, la sangre es un medio de transporte de oxígeno a todas las células. El citoesqueleto. El citoesqueleto, como su nombre lo indica, es una especie de esqueleto o armazón de la célula que se encuentra distribuido por todo el citoplasma, semejando a una red. El citoesqueleto está constituido por 3 tipos de estructuras proteínicas: los microfilamentos, los microtúbulos, los filamentos intermedios. Permítame tantito. Los centriolos. Nos quedamos tantito en los centriolos. Un momento. Lo siento, disculpen si es que se me acabó la batería. Continuamos.
los centriolos, el esqueleto ya, los centriolos y cuerpos basales. Las células animales, algunas algas y hongos contienen cerca del núcleo dos cuerpos cilíndricos huecos perpendiculares entre sí llamados centriolos. Los centriolos participan en la formación del uso mitótico durante la división celular. Este es un organelo que se utiliza para la reproducción de las células. En el caso más específico, para la división celular, que es un proceso reproductivo de la célula. Los cilios y flagelos. Los cilios y los flagelos de células eucariotas son extensiones delgadas de la membrana plasmática que se encuentran en muchas células. Las células con cilios y flagelos, en las células con cilios y flagelos, los centriolos se multiplican y los centriolos hijos se mueven hacia la superficie de la célula, colocándose por debajo de la membrana plasmática, originando los microtúbulos que forman un cilio o flagelo. La pared celular no es la misma que la membrana plasmática, ya les había dicho. En muchos organismos la membrana plasmática no es el borde más externo de las plantas, las algas, los hongos y las bacterias tienen una pared celular situada después de la membrana plasmática. Las paredes celulares de plantas y algas están constituidas principalmente de polisacáridos o polisacáridos de celulosa. Las paredes celulares de hongos y bacterias están construidos por otros materiales. Los plástidos o plastos. Los plástidos son organelos que se encuentran solamente en las células de las plantas y de algas. Al igual que el núcleo y las mitocondrias, estos organelos están limitados o rodeados por dos membranas. Los plástidos maduros son tres tipos: cloroplastos, cromoplastos y leucoplastos. De estos tres, el que nos interesa estudiar es los cloroplastos. Los cloroplastos, cloro que significa verde, son los plástidos más comunes y los de mayor importancia en la biología. Después, pues la vida en nuestro planeta depende de su función. Es el proceso de fotosíntesis. Este organelo específico de estas plantas es el más importante, los cloroplastos, ya que son los encargados de realizar el metabolizar la luz y realizar la fotosíntesis. Estos organelos se caracterizan por la presencia de clorofila, pigmento verde que atrapa la energía lumínica solar para la fotosíntesis. Además, la clorofila es responsable del color verde de las plantas, principalmente de sus hojas. Si queremos encontrar o extraer clorofila de los cloroplastos, comúnmente la mayor concentración la van a encontrar en las hojas, dado que la función de las hojas en las plantas es la de capturar el sol para metabolizarlo. Bueno, por último, el proceso de fotosíntesis. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas verdes captan la energía solar y la utilizan para sintetizar compuestos de carbono de alta energía como glucosa a partir de moléculas de baja energía como el dióxido de carbono y el agua. Así, la fotosíntesis convierte la energía solar en energía química que se almacena en moléculas de glucosa. Hasta ahí llegamos con lo de las células y sus organelos. Solo nos queda el ciclo celular, que esto les va a quedar de tarea.
Van a hacer de tarea un resumen de la página 85 a la 111 de mínimo 6 cuartillas. Esto va a valer el 10% de la calificación del siguiente examen. Y también me van a hacer una investigar el ciclo celular, división y muerte de las células. O sea, cómo se reproducen las células. Esto de tarea para el siguiente sábado. Cualquier duda me escriben en el chat, en la plataforma, como siempre.